Mi nombre es Carla Teresa Salazar Peral, soy alumna del sexto semestre Grupo A de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Experimental de Tepozculula. Y la siguiente narrativa oral docente es para explicar las experiencias vividas durante la práctica de la labor docente. Para comenzar, quiero hablar de lo que principalmente trata esta materia, que es la narrativa docente. Me parece importante y más bien una de las materias más importantes porque no solamente habla de la teoría de los que otros nos pueden decir a nosotros de cómo ser maestros, sino más bien nos da la libertad de también nosotros expresarnos y les da el valor a nuestras ideas, que también son valiosas, y nuestras experiencias de todo lo que hemos vivido. Platicábamos en clase que de cierta manera el poder expresar de manera escrita u oral o de cualquier otra manera las experiencias es una manera de que el docente pueda liberar toda la carga de las acciones realizadas en el preescolar, o también de autorreflexionar sobre su práctica, si es correcta o no es correcta. En esta ocasión, la narrativa que estoy practicando es la oral y voy a platicar sobre mi primera práctica, la cual, como entramos a la normal y hubo un paro de labores, tuve que realizarla en mi comunidad de origen. La iba a realizar en Huajuapan, de donde soy. Sin embargo, vi más viable y se me facilitaron más las cosas para ingresar al preescolar de la comunidad de donde es mi papá. Entonces fui a esa comunidad y trabajé en un grupo bidocente donde la maestra atendía a los niños de segundo y tercer grado. Siendo sincera, en esa ocasión, como solamente era observación, no me involucré tanto con los niños. Aún cuando voy a la comunidad, muchos de los niños que me vieron en esa primera práctica y logré hacer amistad con ellos, me hablan, saludan y puedo decir que me tienen un poco de aprecio. Sin embargo, yo no es que no le tenga aprecio a estos niños, pero creo que aún estaba en la etapa de encontrar si esto era lo que realmente quería, también de enfrentarme a ir a un preescolar, a estar varias horas con los niños. Entonces, siendo sincera, no es a los niños a quien más aprecio les tengo de mis prácticas. Sin embargo, creo que los guardo con mucho cariño en mi corazón porque fue el primer acercamiento a un preescolar que tuve. En esa ocasión no tuve tantas experiencias vividas realmente, solamente puedo comentar de lo que sentí, pues eran las primeras veces que me adentraba a un salón de clases con niños tan pequeños, pero la maestra solamente me ocupaba de ayudantía y pues también no tanto porque en su mayoría solamente me dejaba observar. No porque ella me haya negado el hecho de ayudarla, sino más bien porque casi siempre trabajaban con hojas de trabajo y no necesitaba tanto de mi ayuda. Entonces, de esa primera práctica, lo que más rescato es mi sentir en ese momento, el hecho de encontrar si por primera vez acercándome a los niños de esta manera era realmente la carrera esta que quería estudiar. Y en cuanto a los niños, pues el aprecio que les tengo por ser los primeros niños que me dejaron ingresar a su salón de clases. Mi segunda práctica me correspondió en la comunidad de Santa María Cuquila, en la ciudad de Nochixtlán, de Tlaxiaco, perdón. En esta comunidad está un poco alejada de Tlaxiaco, está a hora y media,
Sin embargo, a comparación de otros compañeros que comentaban que era difícil de ingresar al lugar, en nuestro caso la comunidad contaba con taxis, bueno, una base de taxis con la cual se podía llegar a la comunidad fácilmente, tal vez esperar algunos minutos, pero si hacían viajes los taxis y no fue tan elevado el costo. Sin embargo, creo que en la primera práctica fue más a lo mejor el tema interpersonal de cómo me estaba sintiendo con mi primera práctica, y en este caso ya fue el tema del entorno. Aunque Tepozcolula es una comunidad y Guajuapan también es una comunidad, una ciudad grande, y el pueblo de mi papá también es un pueblo, pero creo que Coquila es un poco más carente en cuanto a algunos servicios. Y me costó un poco adaptarme a la cuestión del agua, el baño, no había sistema de drenaje, es una comunidad donde todavía ocupan letrinas. La cuestión de la señal telefónica eh, e internet no se contaba con ella. Y en cuanto al preescolar, pues me permitió darme cuenta em, de muchas de las carencias que viven estas comunidades. Sin embargo, que también tienen el derecho de recibir educación de calidad, y de que los maestros que imparten en estas comunidades tienen que hacerlo de esa manera. La maestra titular en ese momento era la maestra Miriam. Ella estudió en CONAFE y pues realmente me parece que ella era una persona de la que pues tal vez aprendí un poco de la paciencia que debo de tener con los niños. Ella trabajaba de manera sencilla con los niños en algunas ocasiones o en varias ocasiones. Trabajaba con hojas de trabajo, tal vez eh, sí necesitaba un poco más de dinamismo en su práctica, o eso considero yo. Sin embargo, ella era muy comprensiva con los niños y los niños la apreciaban mucho, pues todos los días le llevaban una flor o un detalle significativo para ellos. Ella sabía escuchar a los niños y también atendía los problemas personales con padres de familia y demás que pudiera surgir en el salón. En esa primera ocasión me tocó trabajar con la maestra Miriam y no me acerqué tanto al grupo, de igual manera solamente fue ayudantía, y me parece que en esa ocasión solo fue un día em, o dos de práctica. Entonces, como tal, no pude practicar con ese grupo tanto tiempo, pero considero que de la maestra Miriam yo rescataría que es una persona muy empática con los niños. En una siguiente ocasión nos tocó volver a Coquila y ya habían cambiado de maestra. Ahora tenían a la maestra Guadalupe, quien era una maestra con un carácter un poco más fuerte, y también me di cuenta que aunque ella era una persona con un carácter más fuerte, los niños la apreciaban mucho. Entonces, creo que ahí comencé a comprender el equilibrio entre la autoridad que debes de tener con los niños. Tienes que ponerles reglas, pero también ser comprensivo con ellas, y esto era lo que hacía cada una de ellas de diferente manera, pero los niños las apreciaban a las dos, y no porque alguna tal vez fuera un poco más eh, empática con ellos o de un carácter un poco más ligero y la otra un poco un carácter más fuerte, los niños seguían apreciando a las dos maestras. En esta ocasión sí me tocó trabajar con el grupo.
Sin embargo, no era con el mismo grupo con el que estuve con la maestra Miriam, pues esos niños ya habían egresado del preescolar, entonces me tocó con varios de los hermanitos de los niños que acababan de egresar y algunos de ellos ya me conocían. Estuve trabajando con ellos y lo que rescataría de esa práctica y que he venido trabajando a lo largo de todas las prácticas a las que he ido es el hecho de la autoridad con los niños. Creo que yo tengo un tono de voz algunas veces un poco fuerte y cuando comencé a dar mis primeras prácticas a mí me daba mucho miedo el hecho de pensar que los padres pudieran pensar que yo les estaba gritando a los niños cuando daba alguna indicación y que se pudiera malinterpretar mi tono de voz. Entonces, yo trataba de hablar con un tono de voz muy moderado con los niños y ese fue el consejo que me dio la maestra Guadalupe en esa ocasión, que mi práctica le parecía muy bien, que mis actividades eran innovadoras, sin embargo, que tenía que subir el tono de voz porque si no los niños no me iban a poner atención y no porque no me respetaran, sino que porque no estaba captando la atención de los niños. Entonces creo que me comentó que para ser la primera vez que practicaba lo había hecho muy bien. En esa ocasión me he considerado no tan buena para la materia de inglés, sin embargo di una clase de inglés y los niños me podían nombrar lo que yo les había enseñado en esa clase, entonces considero que fue un aprendizaje significativo en esa ocasión. También trabajé el tema de un rincón del aseo personal. Noté que los niños tenían una higiene muy deficiente en cuanto a las uñas y los dientes. También noté que es un problema social, pues em, las madres de familia, bueno, más bien las familias de la comunidad eran numerosas, con numerosa cantidad de hijos. Entonces, por esta razón, las madres de familia no se daban abasto para poder atender de manera correcta y con la higiene correcta a todos sus hijos. Entonces, yo consideré pertinente en esta ocasión apoyar a la comunidad de esta manera con un rincón en la que les enseñé a los niños a lavarse sus dientes y, y sus manos de manera correcta. Pienso que fue un acierto y para ser la primera vez que practiqué yo me siento muy satisfecha con mis resultados. Sin embargo, creo que también tuve errores, por ejemplo, el tono de voz, que fue y es algo que sigo mejorando durante mis siguientes prácticas. También quiero comentar que fue la primera vez, porque en la primera práctica fui de manera individual y en esta segunda práctica ya me tocó ir con más compañeras, entonces fue la primera vez que trabajé eh, con literalmente con otras personas, con otro equipo de trabajo y más que no eran de mi grupo, entonces eran personas que desconocía su forma de trabajo. Eh, a pesar de ello, nos llevamos muy bien, de hecho forjamos una amistad muy linda. Sin embargo, creo que el hecho de ir a una comunidad donde cuentas con servicios, ni siquiera con los servicios básicos, no conoces a nadie y es un lugar totalmente desconocido, me hizo ver un poco la parte humana de esta labor. Considero que al trabajar con la sociedad constantemente el maestro no solamente se limita a su trabajo en la escuela, también tiene que convivir con la comunidad. Y en esta ocasión, al tener que estar inmersa en ella toda una semana, tuvimos que conocer los lugares donde podíamos comer, también hacer amistad con la gente de la comunidad y creamos
relaciones sociales con personas que tal vez nunca creímos que conoceríamos